contra nuestra voluntad el fin de semana pasado, ¿cierto? Y les pido que, como debemos hacerlo siempre, vayamos al Señor en oración para que Él sea quien nos guíe en este tiempo. Amado Señor, le damos gracias porque usted es bueno, porque usted nos ha traído aquí con bien y nos permite, Señor, participar de este momento tan hermoso como es el culto a su nombre, la alabanza, la adoración a su nombre. Y en esta hora también nos permite abrir la palabra que usted nos ha dejado, Señor. Esa palabra eterna, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que transforma nuestros corazones, que tiene el poder de actuar en nosotros. Gracias, Señor, por este gran privilegio y le rogamos que usted sea quien nos guíe en esta hora, que usted sea quien hable directamente a nuestra alma y que su palabra, Señor, sea esa espada de dos filos que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Que usted a través de ella nos confronte, nos conmueva, nos corrija también, Señor, nos anime, nos dé consuelo, nos dé paz y nos ayude a ver su gloria, a poner nuestros ojos en Cristo Jesús como único Rey y Señor. Ayúdenos, por favor, Señor, que su Espíritu nos enseñe, que haga la obra en nosotros, que cada uno de nosotros reciba esa obra sobrenatural de parte suya, Señor. Y me encomiendo a usted para predicar con fidelidad, con la autoridad de su palabra, y solamente lo que ella expone, Señor. Líbreme de enseñar cualquier otra cosa, y que su nombre sea exaltado, Señor, entre nosotros. En Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, como decía Pastor Esteban, les pido que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. El mensaje de hoy se titula El dragón, las bestias y la iglesia. El dragón, las bestias y la iglesia. Este mensaje fue predicado desde el púlpito de IBGS hace casi exactamente 4 años, el 2015. Y creemos como pastores que no podemos quedar indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor y que es parte de nuestra labor, esa labor que el Señor nos encomendó, dar herramientas a la congregación para que pueda ver, considerar la realidad que los rodea. Y eso debemos hacerlo desde la Escritura. De otra manera vamos a errar. Por lo mismo queremos compartir con ustedes este pasaje de Apocalipsis capítulo 13 que dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que hoy parece relegado a que solo lo entiendan unos pocos eruditos. Se ha quitado este libro del pueblo de Dios por alguna razón y se le ha llenado de complejas e intrincadas interpretaciones. Pareciera que solo los especialistas entonces pueden entenderlo. Pero es un libro que tiene un mensaje esencial y que es el mismo de todo el resto de los libros de la Biblia. Y ese es el reino de Cristo y cómo el Señor restaura todas las cosas por medio de Él. El libro de Apocalipsis nos muestra de manera muy gráfica cómo todos estamos inmersos en una guerra espiritual de alcances universales. Y esta guerra espiritual no se da entre dos fuerzas iguales, sino entre el Dios Todopoderoso y Soberano por una parte, y por otra, aquellos que se han rebelado contra su voluntad, pero cuya derrota es segura. Y debemos recordar a quién fue escrito originalmente este libro para entenderlo también, para entender a qué va todo esto, que quizás nos parece tan extraño. Pero este libro fue escrito originalmente a las 7 iglesias que aparecen al inicio. Podemos ver eso si vamos al capítulo 1, versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ya nos dice que los destinatarios son esas 7 iglesias. Y algunos dicen, bueno, sí, pero solo el principio del libro es para ellas. Pero si vamos al final del libro, capítulo 22, versículo 16, capítulo 22, versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, al principio y al final del libro vemos que está dirigido este mensaje a las iglesias. Y los que recibieron de manera inmediata este mensaje fueron esas 7 iglesias que están descritas al principio. Que eran iglesias como nosotros, compuestas de personas de carne y hueso que tenían su vida cotidiana, que tenían sus quehaceres, que tenían sus luchas, sus conflictos, pero que en medio de todo eso debían saber cómo vivir. Entonces este mensaje no es un mensaje reservado a los eruditos, a los especialistas, sino es un mensaje para el pueblo de Dios. Las verdades que contiene este libro entonces debieron ser relevantes para ellos también, en su tiempo, en su contexto, en su lugar. Y sabemos que al ser palabra de Dios, y el mismo Señor vemos que nos invita, que dice: bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Sabemos entonces que también nos alcanza a nosotros que estamos aquí y ahora. Y vemos que en este libro el propósito del Señor es dar consuelo a una iglesia que está siendo fuertemente perseguida. No todas las iglesias estaban bajo esa persecución tan fiera,
pero sí muchas de ellas. Varias de ellas contaban muertos, varias de ellas contaban mártires. Imagínese usted si a ese hermano que usted conoce, que usted ama, que a usted ve servir en medio de la iglesia, lo apresan y lo matan enfrente de todos nosotros. Esas cosas estaban viendo ellos. Y esta palabra va dirigida a darles consuelo. Y les muestra a través de símbolos, de imágenes, de figuras, cómo el Señor va a vencer sobre todos sus enemigos. Este libro nos habla, de un Dios que tiene dominio absoluto sobre toda nación y gobierno. Sobre esos mismos gobiernos que estaban persiguiendo a la iglesia en ese tiempo. Sobre todos los gobiernos que han existido y que alguna vez existirán. Sobre los gobiernos que hoy están sobre nosotros. En esta era presente. Dios tiene dominio sobre toda nación y gobierno. Ese mensaje es claro. Y también es claro que el Señor dirige, conduce la historia hacia una meta determinada. ¿Y cuál es esa meta? El establecimiento final y completo del reino de Cristo. El Señor no es solamente un espectador de la historia. Él conduce la historia. Y por eso podemos confiar. ¿Se imaginan si Dios no condujera la historia? No tenemos ni una razón para confiar en sus promesas. Pero este libro nos demuestra que es así. Entonces este libro nos relata lo que ocurre en los últimos tiempos, llamados así en la Escritura. Pero quizá podríamos engañarnos con esto y pensar que esos últimos tiempos se refieren a un futuro lejano. Pero si nosotros vemos el lenguaje de la Escritura, los últimos tiempos se refieren a ese lapso que va desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Esos son los últimos tiempos bíblicamente hablando. Y de ese tiempo se ocupa Apocalipsis. Ahora, para que no nos confundamos también, el relato de este libro no está ordenado de manera cronológica, es decir, lo que sucede en el capítulo 1 no está necesariamente antes en el tiempo de lo que está en el capítulo 5, por ejemplo. Porque nos va contando los eventos por un orden de tiempo, sino que es por orden de temas y de énfasis. Nos va contando los mismos acontecimientos sobre cómo se establece ese reino de Cristo, sobre cómo Él vence sobre sus enemigos, pero desde distintas perspectivas, con distintas imágenes. Y cada imagen nos va dando una nueva idea, una idea más completa de cómo el Señor entonces va a cumplir sus promesas y va a establecer su reino. Ahora, si nos concentramos en el contexto de este capítulo 13, nosotros vamos a ver que en el capítulo anterior, el Señor nos habla de la enemistad entre el dragón y la mujer. Y esa enemistad podemos rastrearla hasta el libro de Génesis. Hemos estado hablando de eso en la serie de los pactos. Cuando el Señor habla de que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ahí se establece una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre su simiente, la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente. Entonces acá en el capítulo 12, que es el que está antes del que vimos, el que estamos viendo ahora, nos muestra cómo esa enemistad entre el dragón y la mujer llega a su punto máximo, a su máxima intensidad. Satanás muestra todo su odio, toda su furia contra esta mujer que es el pueblo de Dios y contra el hijo de ella que es Jesucristo. Y si vemos su furia, sus planes son terribles, pero todos sus ataques resultan frustrados. Nunca logra vencer realmente. Y como no puede derrotar a Cristo, sino que todo lo contrario, como este capítulo 12 nos muestra que fue vencida el dragón, fue vencido por Cristo, entonces ¿qué hace? ¿Qué nos dice ese capítulo? Que ese dragón vuelca toda su furia contra el pueblo de Cristo. De eso se trata el capítulo 12. Entonces este capítulo 13 está relacionado con el 12. Parte con el mismo dragón del capítulo 12. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a explicar de manera más detallada cómo obra ese dragón en el mundo. Es decir, en todos aquellos seres humanos que no han creído en Cristo. Y nos va a mostrar cómo ese dragón tiene dos instrumentos o dos ayudantes, que son la bestia y el falso profeta, y cómo a través de esos dos instrumentos gobierna sobre los no creyentes.
y hace todo lo posible por usurpar el trono de Cristo, pero también se dedica a perseguir con violencia a su pueblo. Eso es lo que vemos en este capítulo 13. Entonces no podemos separar estas dos visiones. Esta visión del capítulo 13 se relaciona directamente con la visión del capítulo anterior. Entonces lo primero que vemos es la bestia. Y podríamos describirla como la violencia del mal. La bestia, la violencia del mal. Y si vemos el versículo 1, esta versión dice, la versión Reina Valera dice, me paré sobre la arena del mar. Pero si nosotros vemos otras traducciones más precisas sobre el texto griego, vemos que el que está parado sobre el mar en realidad es el dragón, el mismo dragón del capítulo 12. ¿Y cuál es la imagen que nos da este inicio del capítulo? Está Satanás parado en la arena del mar, que es como un límite entre la tierra y el mar, ¿cierto? Porque va a llamar a un ayudante que viene del mar, que es la bestia, y va a llamar a otro que viene de la tierra, que es el falso profeta. Entonces está al medio y va a invocar a sus instrumentos para gobernar sobre aquellos que no conocen al Señor y para perseguir a la iglesia. Entonces la primera bestia se nos dice que surge desde el mar. Y el mismo libro nos aclara, el mismo libro de Apocalipsis nos aclara a qué se refiere con el mar, qué significado en el lenguaje profético tiene el mar. Y Apocalipsis 17:15 nos dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, es la muchedumbre, la multitud del mundo. Desde ahí surge la bestia. Entonces no es una clase distinta de ser. Algunos han hablado, al menos yo he escuchado harto de estas especulaciones que son bastante populares, como que la bestia va a ser un supercomputador o algo así. Pero vemos que la bestia surge desde el mundo, desde la muchedumbre de las personas. Desde ahí sale. Es humana, es propiamente humana. ¿Y qué es la bestia? Finalmente la expresión máxima de la rebelión a Dios y del orgullo perverso. Es el hombre aliándose con Satanás. Es el producto de la desobediencia de Adán y Eva, pero llevado a la máxima expresión. Es el máximo exponente del pecado del ser humano. Esa es la bestia. Por eso también el apóstol Pablo le llama en 2 Tesalonicenses 2:3 el hombre de pecado. El hombre de pecado, porque es el máximo exponente del pecado en el hombre. Tal como Cristo es el hombre perfecto, la bestia es el hombre corrupto llevado a su máxima expresión. Y vemos que la apariencia de la bestia es muy similar a la del dragón. Ya leímos cómo se le describe con estos siete cabezas y 10 cuernos. Pero si nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo 12, versículo 3, dice, habla de un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, es prácticamente la misma descripción que se hace después de la bestia. Y las 7 cabezas representan un frente unido de autoridad, o sea, gobiernos unidos que arremeten contra el Señor y arremeten contra su pueblo. Y los 10 cuernos nos dice que esa bestia actúa con plena autoridad, con pleno poder. Porque los cuernos en la Biblia, el cuerno representa poder. Por eso en algunos salmos habla de el cuerno de esta manera. Entonces, ¿qué nos dice? Si tenemos que la descripción del dragón es prácticamente la misma que la de la bestia, nos dice que ¿quién está detrás de la bestia? ¿Quién está detrás de este hombre de pecado? Está el mismo Satanás. Eso es lo que debemos entender desde el comienzo. Ya que él usa los gobiernos humanos y los poderes de este mundo para llevar a cabo su plan. Y estamos hablando, nos dice este pasaje, de una fuerza que es realmente imponente. Veamos Daniel capítulo 7, por favor. Que si usted quiere también entender este pasaje, debe tener en cuenta Daniel capítulo 7. Y a todo esto, predicar de cualquier pasaje de Apocalipsis es bastante complejo porque Apocalipsis
es realmente como una conclusión de toda la Escritura y toma imágenes a partir de toda la Escritura. Y vemos que en Daniel capítulo 7 se habla de 4 bestias. Pero veamos en el versículo 17. Ahí nos dice qué son esas bestias. Fíjese, Daniel 7, 17 entonces, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 grandes reyes. Y después en el versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, lo que vemos es que el apóstol Juan toma las imágenes que están previamente en la Escritura y les da una expresión final, una expresión definitiva. Nos explica finalmente a qué se refieren todas esas imágenes que ya están dispersas en toda la Escritura. Entonces, cuando él habla de la bestia, está hablando necesariamente también de un gobierno, de un reino. Fijémonos que en una parte de Daniel se describió como reyes y en otra reino. Y es porque describe todo ese gobierno humano, tanto el rey como su reinado, su reino. Entonces, de eso estamos hablando acá, hermanos. Por eso esta prédica podría llamarse también, y así se llamó hace 4 años, el gobierno del mal. Porque se trata de un gobierno como nosotros los conocemos, pero ya llevado a una expresión final. Y nos dice que tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Tenía algo así como una etiqueta con nombre blasfemo. Y eso nos da la idea de un eslogan del gobierno. Porque los gobiernos suelen tener eslóganes, lemas, ¿cierto? Y esta idea es muy antigua. Ya la veíamos en los Césares de Roma, que tenían eslóganes o tenían lemas. Y también en la Revolución Francesa vemos que había un lema y era sin Dios ni maestro. Sin Dios ni maestro. ¿Y qué caracteriza entonces a este gobierno del mal? La irreverencia y la insolencia contra el Señor. Esa es una característica clave de este gobierno del mal, la irreverencia y la insolencia contra el Señor. La blasfemia sabemos que es una característica del hombre no redimido. Nos dice Romanos 3, cuando describe este conocido pasaje de Romanos 3, está describiendo al hombre sin Cristo, al hombre que no es salvo. Dice en el versículos 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, es decir, lo que sale de su boca es como si nosotros miráramos en una tumba donde vemos puras cosas podridas adentro. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Esa es una característica del hombre sin Cristo. Y si hablamos de que la bestia concentra todo ese pecado en su máxima expresión, entonces vamos a encontrar esta característica llevada a una intensidad suprema en la bestia. Además, si nosotros tenemos en cuenta la visión de Daniel 7, ahí se nos hablaba de 4 bestias. Pero lo que hace Juan es reunir esas 4 bestias en una sola. Porque Daniel nos hablaba de leopardo, de oso, de la boca de león, y lo que hace Juan es tomar todas esas características y reunirlas en una sola bestia final. Entonces nosotros, si queremos saber sobre esta bestia, deberíamos tener en cuenta los gobiernos que ya han pasado en la historia, y aquellos a los que se estaba refiriendo Daniel también. Y cómo cada uno de esos gobiernos tenía un énfasis, una característica que uno decía, este gobierno se caracteriza, este reino se caracteriza por esto. Por ejemplo, el leopardo representa la rapidez y la eficiencia mortífera para capturar a la presa. El oso representa el poder para destrozar, la fuerza enorme del golpe de su zarpazo, ¿cierto? Que puede matar a un hombre con un solo golpe. La boca del león nos habla de la crueldad, de la brutalidad de esta bestia. Entonces, esta bestia al final es una combinación de habilidad, de eficiencia mortal, de poder destructivo, de violencia, de crueldad, de brutalidad. Así es la bestia que se está describiendo acá, así es el gobierno del mal, así es el gobierno humano satánico, podríamos decirlo de esta forma, porque así lo describe Apocalipsis 13. Entonces,
Esta bestia es la máxima expresión de la maldad humana, como ya hemos venido diciendo, pero también es la máxima expresión del gobierno de unos hombres sobre otros hombres. No ha habido otro gobierno, ni habrá otro gobierno como este, que llegue a esa máxima expresión. Y vemos que esta bestia goza de toda la complacencia del dragón, porque el dragón vemos que le da su poder, su trono, su autoridad. Satanás le da todas sus atribuciones, por así decirlo, a esta bestia. Y debemos tener claro que el diablo, la bestia y el falso profeta, son como una parodia del Señor. Intentan imitar al Señor de una manera burlesca, porque ¿se acuerdan ustedes quién dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Nuestro Señor Jesús. Y así también como el Padre le da toda esta potestad a Cristo, el diablo le da toda esta potestad a la bestia. Por supuesto nunca podrá igualar, no estamos hablando de dos fuerzas iguales, pero él trata de imitar o de parodiar a nuestro Señor. Y así también, tal como encontramos una Trinidad en el Señor, hay un intento de imitar esa Trinidad en esta que se ha llamado la Trinidad diabólica, que es el diablo, la bestia y el falso profeta. Como digo, nunca serán iguales, siquiera comparables, pero es el intento de usurpar ese lugar de Dios, de parodiar al Señor. Entonces vemos que el diablo tiene cierta autoridad y dominio, está limitado, su autoridad es aparente, su reinado es aparente y solo es por un tiempo, pero tampoco debemos subestimar a este enemigo. La Escritura nos llama a no subestimarlo. Recordemos que cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, le dijo que suyos eran todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Y por algo, Jesús, cuando habló del diablo, en Juan 12:31 dijo que es el príncipe de este mundo, es decir, el gobernante sobre este mundo. ¿Y a qué se refería con mundo allí? A aquellos hombres que no conocen a Dios, aquellos hombres que no han sido transformados por Dios. Y se nos dice que esta bestia fue herida por la espada, es decir, hubo una batalla, y en esa batalla resultó herida. Y esa batalla principalmente se refiere a cuando Cristo murió en la cruz, y se nos dice en la Escritura que Él venció sobre todas las potestades, ¿cierto? Él las exhibió públicamente, Él venció sobre ellas en la cruz. ¿Se acuerdan de eso que dice en Colosenses? Los hirió gravemente a Satanás, y el capítulo anterior a este nos dice que Satanás fue expulsado del cielo cuando Cristo ascendió. Fue echado fuera. Entonces está herida de muerte, pero va a seguir con una obra en el mundo. Entonces pareciera como que resucitó. Y nuevamente vemos el intento de imitar o de parodiar, porque se imita de alguna manera la resurrección de Cristo. Y dado lo que dice el resto del capítulo, no es de descartar que quizá haya un prodigio como un milagro falso que haga parecer que la bestia resucitó, tal como Cristo lo hizo. Y esa resurrección va a causar que todo el mundo la admire, que todo el mundo se vuelque hacia ella. Entonces vemos algo, hermanos. La bestia, siendo humana, exige adoración, exige culto, exige que se le venere. Pero recordemos que ¿quién está detrás de esa bestia humana? El mismo diablo. Y la adoración que se le dé a la bestia, ¿a quién se le da en realidad? Se le da al diablo. Ahora, los versículos 5 y 6 son interesantes porque nos dice que la bestia tiene 42 meses. Y si nosotros leemos el resto de Apocalipsis, ese tiempo es el mismo que tiene la iglesia para dar su testimonio. Y se ocupa a cada rato este tiempo, este lapso de los 42 meses. Entonces, ¿qué nos dice esto también? Que la iglesia coincide con la bestia en el tiempo en que deben actuar. Coincide en el tiempo en que deben actuar. Solo que la iglesia se debe dedicar a proclamar el evangelio, mientras que la bestia, ¿qué es lo que hace? Blasfema y profiere insolencias contra el Señor. Vemos que la bestia no solo se glorifica a sí misma, sino que sus palabras se dirigen activamente contra Dios. Y eso es algo clave, hermanos. Es imposible
que un hombre o que una criatura, sea ángel, sea querubín, lo que sea, es imposible que una criatura reclame adoración para sí misma sin finalmente hablar contra el Señor. Las dos cosas van juntas. Que una criatura reclame adoración y a la vez que blasfeme contra el Señor. Su ministerio, el ministerio de la bestia, apunta contra Cristo y contra su palabra. No tiene temor de Dios. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por tanto, en la bestia hay pura necedad, es como que fuera un concentrado de necedad lo que escuchamos de ella. Y todas estas cosas son importantes, hermanos, porque recordemos, quiero recordarles que estamos hablando de un gobierno humano, algo que se da en una sociedad, que se da en el mundo donde estamos viviendo. Vamos a aclarar un poco más estas cosas, pero vemos que también al dirigirse contra el Señor, como consecuencia nos cuentan los versículos 7 en adelante que se dirige también contra el pueblo de Dios, contra los santos. Y ya nos había dicho antes esto Apocalipsis, en el capítulo 11, dice que cuando los dos testigos que representan a la iglesia hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y ya de Daniel se sabía esto. Daniel 7:21 dice, mientras observaba yo, este cuerno, este poder, libró una guerra contra los santos y los venció. Desde siempre se ha sabido esto. El Señor, incluso desde Génesis 3:15, ya dijo que habría una enemistad entre los hijos de la mujer, que son el pueblo de Dios, y los hijos de la serpiente, que son los rebeldes a Dios. Esta enemistad se va desarrollando a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la historia, hasta llegar a este clímax que estamos viendo aquí, a este punto máximo, a esta cumbre. Y este gobierno del mal no va a tolerar la predicación de la palabra, no va a tolerar la iglesia. Pero aquí debemos tener cuidado, no va a tolerar a la verdadera iglesia. Porque vemos que en todos los regímenes de tiranos ha habido parte de la iglesia visible que ha pactado con esos gobiernos, que ha hecho un tratado de paz con esos gobiernos y que se le ha permitido seguir con sus actividades mientras rindan culto a ese gobierno. Lamentablemente. Pero ¿qué pasa con la verdadera iglesia? Se vuelve clandestina, es perseguida, no se le deja vivir normalmente, visiblemente. Pero en esto debemos tener ánimo porque, como nos dice Simón Kistemaker, la incongruencia de esta guerra, porque acá se nos describe una guerra, es que el que conquista, que es la bestia, es derrotado, dice. Y los que él derrota, al final, son declarados como vencedores. Debemos también tener eso claro, hermanos. La bestia perseguirá a la iglesia hasta que ya no existirá su ministerio público, no será visible. Eso no significa que van a morir todos los cristianos en la faz de la tierra, pero que ya no va a haber esa iglesia verdadera, visible, ejerciendo su ministerio en el mundo. Pero eso va a ser solo por un periodo muy breve. Nos dice también Apocalipsis una y otra vez que va a ser un periodo muy corto, mientras eso pasa y hasta que el Señor venga. Entonces la bestia, que también es llamada anticristo, no solo es un reinado que será seguido por todo el mundo, es un gobierno también violento, sanguinario, brutal en su persecución contra el pueblo de Dios. Si podemos resumirlo, es insolencia pura contra Dios y violencia pura contra la iglesia. Ese es el gobierno de la bestia. Pero tenemos otra bestia que ya no surge del mar sino de la tierra, que después se nos aclara que se llama falso profeta. Entonces, si la bestia, la primera bestia la describimos como la violencia del mal, el falso profeta es el engaño del mal. Y estas dos van juntas. Porque como decíamos, a diferencia de la primera, esta sale de la tierra. Y acá debemos entender tierra como opuesto al cielo, a lo celestial. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el falso profeta va a ser profundamente terrenal, en el sentido pecador de esa palabra. Mundano. Tal como
cuando el apóstol Pablo estaba hablando de los falsos cristianos en Filipenses que estaban infiltrados allí, y decía, solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. Como lo que se opone a lo celestial. Es curioso ver esta mentalidad que ha estado en todas las épocas. O sea, nunca el hombre sin Cristo ha sido celestial en su forma de pensar. Pero si nosotros vemos en esta época también, la gente tiene un mensaje constante en sus labios, que es, solo se vive una vez. Hay que disfrutar esta vida. Hay que vivir la vida con todos sus placeres, ¿cierto? Solo existe esta vida, no hay Dios, ni hay paraíso, ni hay infierno. Solo hay lo que hay aquí. Que era lo mismo que decía el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Recuerdo la canción famosa de John Lennon, que es un conjunto de blasfemias con un piano lindo de fondo. Imagine, esa canción, que decía, imagina que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay Dios, que solo estamos nosotros aquí sobre esta tierra. Ese es el mensaje también del falso profeta. Y esta mentalidad terrenal va a ser como pasto, como hierba seca para el fuego del falso profeta. Para el fuego del engaño del falso profeta que va a aprender entonces con esta mentalidad. Hablando de estas dos bestias, Simón Kistemaker dice, una ataca la parte externa del ser humano, es decir, el cuerpo físico con destrucción y muerte. La otra, dice, influye en la parte íntima de una persona, que es la mente. La segunda todavía es más de temer que la primera, puede hacer que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que sale del mar. Es el símbolo de la religión falsa y de la filosofía falaz. Como cuando el apóstol Pablo decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿cierto? Conforme a los rudimentos de este mundo. Ese engaño es el que se representa de manera suprema en el falso profeta. Fijémonos que él va a parecer un cordero, pero va a hablar como un dragón. Se va a presentar como mensajero de Dios, pero viene del diablo, es diabólico. Se presentará como un Mesías, pero en realidad es un demonio. Y esto nos recuerda las características que vemos en los gobiernos humanos que nos prometen traer un mundo mejor, un paraíso terrenal, una mejor sociedad, un mejor hombre. Nosotros los vamos a llevar a un nuevo mañana. Si vota por mí, si cree en mi proyecto, tendremos un país nuevo, un país mejor. ¿Y realmente tienen ese poder? No tienen ese poder. Pero reclaman para ellos tener ese poder. Se presentan así, tienen discursos mesiánicos. Y los que más prometen traer el paraíso a la tierra son los que terminan trayendo el infierno realmente. ¿Por qué? Porque vienen del diablo. Su origen es del diablo. Y yo creo, hermanos, por eso es tan importante reflexionar en estos pasajes. Y por eso también es tan terrible que se haya quitado este libro de la iglesia, porque nos entrega un montón de herramientas de análisis para nuestra vida diaria, para ver la realidad, para apreciar lo que nos rodea. Y si nosotros no tenemos estas herramientas, no las manejamos con habilidad, estamos indefensos. Intelectualmente, espiritualmente hablando. ¿Cómo vamos a identificar los principios de la bestia si no estudiamos estas cosas? Si creemos que solo es un futuro lejano, que ni siquiera vamos a estar en la tierra cuando eso ocurra, porque algunos enseñan que para cuando esto tenga lugar, la iglesia ya va a haber sido arrebatada, dicen. Pero no es el mensaje que da la Escritura. La iglesia va a coexistir con esta bestia final, con este anticristo. Entonces, tal como el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, se nos enseña en la Escritura, el falso profeta ejercerá la autoridad de la bestia y hará que se adore a la bestia. Y le va a ordenar que se le levante imagen. Hermanos, si nosotros vemos, desde que se tiene memoria, los tiranos, ¿qué han hecho cuando llegan al poder? Su imagen. Su imagen y exigen adoración. Se hacía en las monedas antiguamente, poniendo la imagen de los emperadores, de los gobernantes, que todos supieran quién está a cargo ahí,
¿quién manda? Ponían sus estatuas gigantes, y esa es la forma básica y clásica de exigir adoración. Y lo vemos hasta la modernidad. Siguen habiendo estatuas de dictadores en los lugares donde ellos ejercieron su poder y reclaman adoración. Lo vimos en Nabucodonosor, en el libro de Daniel, que hizo él una estatua gigante. Y él decía, el que no se postre va a ser echado al horno. Y solo 3 rehusaron postrarse: Sadrac, Mesac y Abednego. Lo hicieron los emperadores romanos, como decía, lo han hecho los grandes tiranos de la historia, lo hicieron los nazis, por supuesto. Ahí tenían sus símbolos, sus vásticas, ¿cierto? Lo hicieron los regímenes totalitarios comunistas con la hoz y el martillo y con las estatuas de sus tiranos. Y así, tenemos ejemplos y ejemplos y ejemplos en la historia. Sobran los ejemplos en la historia universal. Y esos ejemplos son una sinopsis, son un anticipo. Son como una muestra que nos queda en la historia, en la experiencia humana, de lo que será ya esta bestia final. Y vemos desde los versículos 13 al 15 que realiza señales y prodigios, tal como Cristo lo hizo, tal como profetas lo hicieron. Cuando dice que hace descender fuego del cielo, ¿a quién les trae a la memoria? ¿A quién les recuerda? Elías. Elías, cuando él clamó al Señor y descendió fuego del cielo. Así también lo va a hacer el falso profeta. Trata de imitar los verdaderos milagros del Señor. Y acá también debemos entender entonces que los milagros no nos dicen nada por sí solos. Es lamentable por lo mismo que la iglesia, o gran parte de ella hoy día, esté tan enfocada en los milagros. Porque los milagros no son un fin en sí mismos. No es el foco en el que debemos poner la atención. Porque no nos dicen nada. El falso profeta también hace milagros. La bestia también hará señales y prodigios. ¿Qué es lo decisivo? Es la palabra de Dios. Fíjense que cuando se nos habla del propósito de las señales en la Escritura, como en Juan capítulo 5, como en Marcos capítulo 16, como en el libro de Hechos, siempre se nos relaciona los milagros con la palabra que está siendo predicada. Los milagros son para avalar la palabra que se está predicando. El Señor está diciendo, sí, yo apoyo este mensaje. Entonces debemos entender que el foco debe estar puesto siempre en la palabra profética más segura, según nos dice la Escritura. El apóstol Pablo habla de este poder engañoso en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10, cuando dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser así salvos. Entonces ahí vemos cómo se nos dice que el malvado, que es el mismo que se está escribiendo acá con el nombre de la bestia, vendrá con estos señales y prodigios. ¿Y qué va a hacer? Cuando se dice que el falso profeta infunde aliento, nos dice entonces que va a convencer al mundo de que esa bestia es un Dios, es una divinidad. Eso también lo encontramos desde antiguo. El faraón supuestamente tenía rasgos divinos. Nabucodonosor o los emperadores de Persia, Babilonia, clamaban también tener atributos divinos. Los césares de Roma clamaban ser dioses a los que se debía adorar. Y así, aunque hoy día no nos digan, yo soy un dios, porque esa palabra tiene mala reputación hoy, sí van a actuar como quienes piensan ser dioses. Y van a querer que su imagen esté en todos lados y que todo el mundo los adore. Ya ese culto a la persona que vemos en muchos países, el culto a tal líder, el amado líder, como se le llama, por ejemplo, en Corea del Norte, ese culto a la persona es lo que vemos acá, como el culto a la bestia. Entonces, vemos que la bestia va a concentrar, con la ayuda del falso profeta, va a concentrar el poder político, militar y religioso. Su dominio será total y generalizado en toda tribu, lengua y nación. Y para eso va a contar con la propaganda del falso profeta.
Mientras el Espíritu Santo convence de salvación a los hombres, el falso profeta convence de perdición o para perdición eterna a los adoradores de la bestia. Entonces, ya presentando a la bestia y al falso profeta, vemos que son como dos brazos del diablo. Tenemos por una parte la bestia como brazo político, el brazo del gobierno, el brazo de la autoridad, del poder, del dominio, del control social sobre la gente. Y tenemos el brazo del falso profeta, que es el control mental, los engaños, las falsedades, las ideas y los pensamientos necesarios para que la bestia pueda ejercer su poder y su dominio. El falso profeta es el instrumento entonces de propaganda. Y así el diablo con el brazo del poder, por una parte, y el brazo del engaño, por otra, ejerce su dominio, su gobierno del mal sobre los incrédulos. Intenta usurpar el trono de Dios y también persigue a la iglesia. Pero este capítulo no solo nos habla de la bestia y del falso profeta, nos habla de los seguidores de ellos. Porque debemos entender que también se mencionan juntos, en general, estos tres, la bestia, el falso profeta y los seguidores de ellos. En repetidas ocasiones se nos habla de que su reinado es mundial. Todos los seres humanos que no forman parte de la iglesia de Cristo van a adorar a la bestia y van a creer el engaño del falso profeta. ¿Qué implica adorar a la bestia? Implica un corazón perdido en tinieblas y que no está dentro del pacto con Dios. Los que tienen el sello de Dios no van a adorar a la bestia. Todos los demás, todos los que no tengan el sello de Dios, van a rendirse a sus pies y la van a adorar. Todos los condenados van a rendir culto a esta bestia y se van a maravillar ante la palabra y los engaños y los milagros del falso profeta. Y esto es el colmo de la maldad porque rechazan el milagro más grande que se haya hecho alguna vez, que fue la resurrección de Cristo. Pero aceptan de buena gana las falsas señales, los falsos prodigios de la bestia y el falso profeta. Y esta adoración es insolente, hermanos. Fijémonos lo que dice en el versículo 4, en la parte final, cuando dice cómo adoraban a la bestia. Fíjense lo que dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esa adoración se debe únicamente al Señor. Y encontramos en la Escritura palabras así, por ejemplo en Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Encontramos los salmos plagados de declaraciones como esta, dirigidas en adoración al Señor. Pero acá se le está dando ¿a quién? A la bestia. Porque la bestia entonces refleja el orgullo, la jactancia, la vanagloria del hombre. Miren lo grandes que somos. Miren lo poderoso de nuestro reino, de nuestro gobierno. Miren cómo gobernamos sobre toda la tierra. Miren cómo hay nadie que se nos oponga. Miren la fuerza de nuestro reinado, de nuestro movimiento, de nuestra culto también. Porque recordemos que está el poder político, militar, pero también lo religioso. Y fijémonos también, cuando veamos imágenes de los grandes tiranos, cómo ellos recibían adoración en desfiles gigantes, masivos, millones y millones de personas, concentraciones de gente imposible de contar, dando adoración a esos tiranos. Podemos encontrarlo en toda la historia. Y tal como la adoración a Dios se demuestra en cada uno de nuestros actos, también la adoración a la bestia se demuestra hasta en lo más cotidiano, aunque las personas no sean conscientes de esto. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque fuimos creados para adorar. Somos adoradores por naturaleza. Fuimos creados para adorar a Dios, pero ¿qué pasó con el pecado? Ese impulso natural que está en nuestros corazones de adorar se desvía, se tuerce hacia lo creado en lugar de adorar al Creador, como nos dice Romanos 1. Y este culto a la bestia será ya la idolatría en su grado máximo, dirigida hacia un gobierno humano. Va a ser el culto por excelencia idolátrico, dirigido hacia un gobierno humano.
Recordemos lo que nos dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El dominio de Satanás se extiende a las criaturas que son rebeldes a la voluntad de Dios y que están muertas en sus delitos y pecados. Y el dragón, que dice acá, el mundo entero está bajo el maligno, el dragón entrega ese dominio a la bestia. Ahora, ¿qué significa la marca famosa de la bestia? Se ha dado lugar a muchas especulaciones con esto, se habla de un chip, se habla de, hasta el código de barra salió por ahí alguna vez. Pero ¿qué significa esto realmente? Y nuevamente debemos entender esto en el marco del libro, no en el marco de nuestra imaginación, que echamos a volar muchas veces. Y en el capítulo 7 nos muestra, en el capítulo 7 de este libro nos muestra cómo el Señor selló a su pueblo. El Señor sella a los cristianos, a sus elegidos. Entonces, tal como el Señor sella a sus elegidos para protegerlos del juicio final, para que no les alcance el juicio final, la ira de Dios derramada sobre el mundo, también la bestia marca a los suyos. No es una marca física, principalmente. Puede ser que a lo mejor se manifieste en algún tipo de marca física, pero es ocioso especular sobre eso. A lo que se refiere, principalmente es una marca espiritual, una marca en el alma. Los que tienen la marca de la bestia tienen su sello, es decir, se someten a su gobierno, aceptan sus engaños como verdad absoluta y rechazan la verdad que viene de Dios, la palabra de Dios. Podríamos describir la marca de la bestia como la rebelión llevada a un grado terminal. Es el puño del hombre levantado en insolencia e insumisión a Dios. Eso por una parte, la insolencia contra Dios. Pero también es la cabeza gacha del hombre ante el gobierno de la bestia. Es la sumisión ante el gobierno diabólico humano de la bestia, que reclama entonces el lugar que solo le corresponde al Señor y Creador de todas las cosas. La marca en la mano derecha nos indica que hay compañerismo entre ellos, que están unidos en un fin común. Y la marca en la frente nos muestra que están unidos en una forma de pensar, en un sentir. Y el dragón aprovecha, el diablo aprovecha este dominio para encerrar a los cristianos e impedirles comprar y vender. Por eso, si nos concentramos en un chip o algo así, realmente no vamos a entender el asunto. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Y a veces, a lo mejor le ha ocurrido a usted incluso. El mundo ama lo suyo. Si nosotros vivimos en obediencia al Señor, lo más probable es que vamos a tener conflicto en nuestro trabajo. Y lo más probable es que haya trabajos en los que no vamos a poder ejercer más, porque van a estar de tal manera bajo corrupción, que no va a haber ni un cristiano que pueda con limpia conciencia trabajar ahí. Por ejemplo, ya estamos viendo en el área de la salud la lucha tremenda que tienen algunas profesionales con el tema del aborto. ¿O no? No podrán comprar ni vender. Nos van encerrando. A lo mejor podemos imaginar otras áreas en las que los cristianos también empiezan a tener serios problemas. Y no van a poder desempeñarse allí. Y no van a poder comprar y vender. Van a quedar excluidos de la vida social por querer obedecer al Señor y por no rendirse ante esta adoración que exige la bestia. Hermano, y veamos algo. Desde la caída, desde el pecado, el hombre nunca ha podido lograr una unidad verdadera, que sea permanente, que sea genuina. Siempre hemos visto entre la humanidad las divisiones, los conflictos, las peleas, los maltratos, los homicidios. Desde Caín y Abel, el capítulo siguiente a la caída del hombre, ya vemos el primer homicidio. Pero, ¿qué es lo único que une a los no creyentes, a los impíos? ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, hoy día una unión entre feministas y el Islam? ¿Qué es lo único que une a los impíos? Su odio a Cristo, su odio a la iglesia. Fijémonos que incluso a propósito del juicio de Cristo, Herodes y Pilato, que estaban peleados y que no se llevaban bien, se hicieron amigos. ¿Qué logra eso?
su odio a Cristo. Eso es lo que une a los impíos. Entonces aquí el racismo, el clasismo, la xenofobia, el machismo y el feminismo se borran cuando se trata de odiar a Cristo y odiar a la iglesia. En esto hay completa unidad entre los incrédulos. ¿Dónde encontramos el antecedente más antiguo de esta unidad en la rebelión? Eso es lo que vemos acá. Es lo contrario a la iglesia, fíjense, la iglesia es la unidad en el espíritu, la unidad en la fe. Esta unidad es la unidad en la rebelión, en el pecado. ¿Dónde encontramos el antecedente más antiguo? En el acuerdo de Adán y Eva de pecar contra Dios, de desobedecer a Dios juntos. Pero después de eso, ¿dónde encontramos algo, lo más parecido a esto que vemos acá? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, como hemos visto, tan temprano como en Génesis 11, hermanos. Apenas hay sociedad. Ya había pasado el diluvio, pero se está recién rearmando la sociedad. Y de hecho, antes del diluvio se da también una perversión generalizada en donde todos están de acuerdo en vivir de acuerdo a su maldad. Pero ya todo este esfuerzo humano llega a su punto máximo en la Torre de Babel. Y ahí vemos a los hombres sin Dios que quieren algo juntos. ¿Qué quieren ellos? No ser dispersados, es decir, mantenerse unidos, lograr un gran reino, porque nos dice además que quién gobernaba Babel, de quién fue el principio del reinado Babel, de Nimrod, que fue el primero de los poderosos, se nos dice en Génesis. Entonces la idea era unir a la humanidad en un reino poderoso y hacer una torre que llegara hasta el cielo. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Querían restaurar el reino perdido en Edén. Tenían esa nostalgia del Edén, de ese reino que perdieron. Pero ¿cómo querían recuperar ese reino? Por sus propias fuerzas y para su propia gloria. Esas dos cosas, hermanos, son lo que caracteriza a esta unidad del hombre bajo el pecado. Querer restaurar el reino por sus propias fuerzas y para su propia gloria. ¿Qué decían los constructores de Babel? Hagámonos un nombre famoso. Ustedes lo pueden ver en Génesis 11:4. Entonces, ese mismo esfuerzo del hombre para llegar al cielo por sus propias fuerzas y para su propia gloria, es lo que encontramos aquí en el Apocalipsis 13, pero llevado a su máximo grado, a su máxima expresión. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, y por eso me parece tan importante hablar de esto. Debemos tener cuidado con los engaños de que podemos nosotros, por nuestro acuerdo, sin Cristo, conseguir un futuro mejor. Traer todas las virtudes del reino de Dios, pero sin Dios. No podemos, hermano. Esa es la unidad de Babel. El Señor aborrece toda idolatría y toda blasfemia como esta, porque querer todas estas cosas sin Dios es idolatría y blasfemia. Y todo esfuerzo que sea como este, de la misma clase, va a terminar igual, en ruina y en confusión. Así terminó Babel. Entonces, por último, tenemos a los redimidos del Cordero. Porque ante este pasaje, muchos se aterrorizan y dicen, ¡qué miedo! Me acuerdo cuando yo era niño que me daba terror. Siempre conté con una Biblia, gracias a Dios. Pero me daba terror abrir el libro de Apocalipsis. Y estaba ese mensaje como, no lo leas, porque no lo vas a entender y te va a aterrorizar. Y a lo mejor ante este pasaje podemos reaccionar con terror, porque muchos lo ocupan también para aterrorizar. Y otros se acercan a este pasaje con una curiosidad morbosa. Y empiezan a especular y especular y especular. Pero recordemos el propósito del libro. Consolar a la iglesia perseguida que recibió esta carta. Apocalipsis es una carta a las iglesias. La recibieron iglesias como nosotros, insisto en esa idea, hermanos, en esa verdad. Entonces, el propósito es consolar a la iglesia perseguida y mostrarles cómo el Señor va a vencer sobre todos sus enemigos y va a establecer su reino final. Entonces veamos que después de este capítulo 13 terrible, viene un capítulo 14. ¿Y cómo empieza el capítulo 14? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. ¿Se fija cómo el contraste entre la marca de la bestia y los sellados por Dios? ¿Qué significa este versículo 1 del capítulo 14 en el lenguaje de Apocalipsis? Tranquilos, hermanos, Cristo reina con su pueblo. La bestia es temible, el falso profeta es temible, pero Cristo reina con su pueblo. Y nada podrán hacer para quitar a Cristo de su trono. Ese es el mensaje que nos está dando. Pero aquí surge la gran pregunta. Yo creo que todos quizás, o varios, pueden haberse estado preguntando esto durante la predicación. ¿Y hoy día entonces está o no está la bestia? ¿Qué pasa hoy día entonces? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y ya habiendo visto todo esto que vimos, los invito a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y los invito a que vaya, hermano. Lo invito personalmente. Le ruego, tómelo así, que vaya para allá. Que vea su Biblia, que conozca su Biblia. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y esta iglesia, la de los tesalonicenses, estaba enfrentando persecución y estaba enfrentando falsas doctrinas sobre la venida de Cristo. Algunos le habían dicho que Cristo ya había venido, incluso. Entonces el apóstol Pablo constantemente intenta explicarles correctamente lo que deben creer sobre este asunto. Entonces dice este capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Ahí está la respuesta. ¿Está hoy o no? Fíjense, ya está en acción. Estaba ya en ese tiempo, hermanos, siglo I, antes del año 100. Está ya en acción, o ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, es decir, malvado, perverso, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y si alguien se impacta por la última parte, vea en toda la Escritura que cuando el hombre es rebelde y se endurece en su rebelión, el Señor lo entrega a eso, lo entrega a su engaño. Como sucedió con Acab. Quizá usted leyó hace poco ese pasaje en el plan de lectura, cuando él quería sí o sí ir a pelear, el Señor dijo, bueno, ¿quién va a ir a engañar a Acab entonces? Para que vaya a pelear. Entonces, fíjense cómo cuadra todo esto con lo que vemos en Apocalipsis 13. ¿Le hace sentido o no? Y si leemos el versículo 13, dice pero, y ese glorioso pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos un claro contraste. Aquellos que reciben la verdad para salvación y aquellos que se endurecen en la mentira y en la rebelión para perdición. No hay otro grupo de personas. O estás en uno o estás en otro. Y sobre la pregunta de si está hoy en el mundo,
ya está en marcha. Está en marcha desde el tiempo del apóstol Pablo. Eso significa que vamos a ver elementos de esto, pero todavía no llega esa manifestación final. Entonces vemos que el gobierno de Satanás a través de la bestia y del falso profeta se reflejan, es como que tienen ecos en los gobiernos humanos, en toda la historia, que no han reconocido a Cristo como Rey y a su palabra como ley. En toda la historia vamos a poder ver ejemplos de esto. Pero podemos apreciar que todos esos ejemplos que tenemos en la historia son entonces anticipos o sinopsis de esta gran bestia, este gran anticristo final, que va a manifestar todos esos elementos ya condensados en un solo gobierno. Entonces, para decirlo en otras palabras, el mismo espíritu de la bestia y del falso profeta ya están hoy en los gobiernos humanos que no reconocen a Cristo como soberano. Y nos anticipan entonces ese anticristo final. Muchos pensaron, por ejemplo, que Hitler era el anticristo. Y nosotros podemos decir que fue un anticristo, porque él representa plenamente ese espíritu. Y así todos los tiranos que han demandado adoración y han oprimido con violencia a su pueblo y han perseguido a la iglesia. Pero la pregunta entonces es, ¿qué hacer hoy? ¿Qué hacer como cristianos? Debemos soportar, hermanos, en fidelidad, en paciencia, la fiereza de la bestia. Seremos perseguidos, hermanos. Sufriremos, nos apresarán probablemente, quizá nos lleguen a matar. Pero la Escritura nos llama a sufrir tales cosas sabiendo que nuestro premio es mayor. Esto echa por tierra el falso evangelio de la prosperidad. Si eres cristiano, todo te va a salir bien. Si eres cristiano, vas a ser rico. No necesariamente, hermanos. Podemos enfrentarnos a los dientes de la bestia triturando a la iglesia y allí debemos ser fieles. En Hechos 14:22, el apóstol Pablo, recién apedreado, hermanos, vuelve al día siguiente a la ciudad donde fue apedreado. Y él consuela a sus hermanos diciéndole, es necesario. Hermanos, es tremendo esto porque el apóstol Pablo debe haber estado lleno de moretones, de heridas, de lesiones. Imagínense verlo ahí, un hombre completamente lesionado que el día anterior fue apedreado. Y creyeron que estaba muerto. Él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es nuestro llamado, hermanos. La cruz. No podemos esperar miel sobre hojuelas si nuestro Señor tuvo cruz y corona de espinas. Pero los cristianos no debemos combatir espada contra espada a este gobierno del mal. Debemos soportar en la fe y en la paciencia de los santos estos sufrimientos. Debemos, como le decía Pablo a Timoteo, sufrir penalidades como siervos de Cristo, esperando a que Dios haga justicia, esperando a que Dios se manifieste, esperando a que Dios derrame su venganza incluso. Mía es la venganza, dice, yo pagaré. Tal como señaló Ignacio de Antioquía, frente a sus iras, vosotros sed mansos. A sus jactancias, vosotros sed humildes. A sus blasfemias, vosotros mostrad vuestras oraciones. A sus errores, vosotros sed firmes en la fe. A su fiereza, vosotros sed apacibles, sin buscar imitarlos. Y el que dijo esto, hermanos, fue un discípulo directo del apóstol Juan que murió comido por las fieras en la persecución contra la iglesia. Hermano, el reino del diablo es una autoridad. Y claro, es una autoridad aparente. Una autoridad insolente, arrogante, que tiene sus días contados. Pero aún así, cuidado porque podrías estar viviendo según la lógica de este reinado perverso o ser seducido por los engaños y los cantos y las señales del falso profeta. Aunque este rey es un impostor, un mentiroso, un perdedor que está destruido, absurdamente podemos obedecer sus órdenes por momentos u obedecer su voluntad. ¿Te das cuenta de esto? Hermanos, desde Daniel se nos explica que esto se trata de reinos, de gobiernos.
Por eso es tan terrible cuando se dice la Biblia no habla de política. Claro, no habla de política como el mundo habla de política, pero hace la declaración política más potente: Jehová reina. Ese reino no es poesía, hermano, no es abstracto. Es un reino verdadero. Y si usted lee el Salmo 2, los reyes de la tierra deben rendirse ante este rey. Deben hacerlo. Están llamados a hacerlo, son culpables si no lo hacen y serán condenados si no besan los pies del ungido de Dios. No es política según el mundo, pero es política al fin y al cabo, porque afecta nuestra vida en la tierra. Y debe afectarla. Y debemos proclamar, por eso hemos llamado estos días a proclamar que Cristo es Rey. Y que todo reino debe someterse a Él, incluido el Estado, la nación de Chile. Hermano, el adorador de la bestia puede ser una dueña de casa que lava los platos y que ve telenovelas. Puede ser un señor sentado en la plaza dando de comer a las palomas. Puede ser un estudiante que está en el colegio o en la universidad, o un trabajador que va a su lugar de trabajo a cumplir su jornada. Los adoradores que se describen en Apocalipsis 13 son gente común y corriente que vive en el mundo. Todos adorarán a la bestia, los que no estén escritos en el libro de la vida. En sus corazones ya está la materia prima, en los corazones de toda la gente sin Cristo ya está la materia prima para adorar a la bestia. ¿Cuál es esa materia prima? La rebelión contra Dios. El pecado. Nosotros nos imaginamos al diablo probablemente con esta imagen horripilante de los cuernos y la cara horrible, ¿cierto? Infernal, como un ser repugnantemente feo. Pero la fealdad del diablo no está en las facciones probables que pueda tener su rostro, sino en la rebelión que encarna, en la desobediencia contra Dios. Y es ese elemento el que caracteriza a la bestia. De la misma forma, la bestia y el falso profeta a lo mejor pensamos que se van a presentar: hola, somos la bestia y el falso profeta, venimos a oprimirlos con el gobierno del diablo para que sean condenados. No se presenta así. Se presenta como justicia, se presenta como paz, se presenta como amor, se presenta como dignidad, todo esto, pero sin Cristo. Eso es, hermano. Sin Cristo. Como decía, todas las virtudes del reino de Dios, pero sin el reino de Dios. Eso es blasfemia. Eso es idolatría. Debemos entender que hablar de justicia, paz y amor, pretendiendo alcanzar esto por nuestras fuerzas, por nuestros medios, para nuestra gloria, no es sino idolatría y blasfemia. Entonces, cuidado con alzar el puño junto con los que blasfeman contra Dios, con los que son rebeldes contra Dios. Cuidado con esperar de gobiernos humanos lo que solo te puede dar Cristo y su reino. Cuidado con creer que hay personas que te pueden llevar a un mundo mejor, a una nueva humanidad, a una hermandad entre los hombres, sin Cristo. Porque ahí está el espíritu de la bestia, el espíritu de los constructores de Babel. Lo decisivo no son entonces las palabras que ocupan o las supuestas buenas intenciones que persigan. Lo decisivo es si reconocen a Cristo como Rey y si se someten a su palabra como la única ley. Eso es lo decisivo. Hermano, ¿y por qué todo el mundo va a adorar a la bestia menos la iglesia? Porque la iglesia es la única nación que reconoce a Cristo como Rey y a su palabra como ley. No hay nada que celebrar, hermanos, allí donde se promete un mundo mejor sin Jesús. No hay nada que comulgar con quienes llaman a sumarnos a una nueva humanidad o a una nueva sociedad mejor, más armoniosa, un nuevo hombre, si allí no es exaltado nuestro Rey y Señor Jesús. Porque no podemos lograr por revolución
o por nuestro esfuerzo, aquello que solo se puede lograr por regeneración, por salvación, por la obra del Espíritu en nosotros. No rebajemos, hermanos, el reino de Cristo. Insisto, la unidad sin Cristo es la unidad de Babel. Y no es otra cosa que la manifestación del gobierno del mal. Está escrito, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasaron el faraón y los que lo adoraban. Pasó Nabucodonosor y los que lo adoraban. Pasaron los césares y los que lo adoraban. Pasaron todos los tiranos y los que lo adoraban. Pero la iglesia permanece para siempre. Pero todo el que adore a Faraón, todo el que se postre ante el Nabucodonosor, todo el que encienda incienso al César, será juzgado por su idolatría, hermanos. Debemos entender esto. Serán juzgados por confiar en el hombre como solo podían confiar en Dios. Y van a ver también la ruina de su esperanza. La senda de los justos perecerá. La senda de los impíos perecerá, digo. Los justos permanecen para siempre. Me he tomado la libertad de alargarme un poco porque no tuvimos estudio bíblico. Pero les ruego que terminemos con estas últimas ideas. Mientras el gobierno de la bestia se sirve de sus súbditos para alcanzar sus propósitos, el Rey Cristo se hizo hombre y fue nuestro siervo para darnos salvación. Mientras el falso profeta seduce con engaños para capturar nuestros corazones, el Rey Jesucristo nos alumbra con la luz eterna de la verdad. Mientras la bestia pisotea a sus seguidores para encaramarse por sobre ellos, el Rey Jesucristo lavó nuestros pies y se humilló hasta la muerte para exaltarnos junto con Él. Mientras el gobierno satánico se representa como una bestia que se parece a un leopardo, a un oso, a un león, el Rey Jesucristo se describe como el buen pastor que da su vida por las ovejas. No hay rey como Cristo, hermanos. ¿Sabe por qué se ha levantado un Hitler, un Stalin y todo tirano? Porque la gente busca ese pastor, busca ese rey, pero lo busca en el lugar equivocado. Hermano, de la iglesia primitiva se decía, lo leíamos en estos días, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y fíjese, todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Se fija la descripción que hacían incrédulos sobre la iglesia? Es triste ver cómo hoy en general no es la iglesia la que está trastornando el mundo entero, sino el mundo el que ha trastornado a la iglesia. Y una iglesia trastornada por el mundo no tiene poder, porque está camuflada con el mundo, está mezclada con el mundo. Y eso es en parte porque hemos olvidado esta declaración política que les decía. Hay otro rey, Jesús. Hermano, usted puede ser peruano, venezolano, colombiano, chileno, pero todos nosotros, si creemos en Cristo, pertenecemos a una nación que está sobre todas las otras naciones, que es la iglesia, la nueva Jerusalén. Y debemos obediencia a nuestro rey. Es por eso que se decía que ellos contravenían los decretos de César, porque mientras César demandaba adoración, ellos sabían que Jesús estaba por sobre toda autoridad humana y reconocían que Cristo es el nombre sobre todo nombre, el Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la declaración que solo la iglesia puede hacer, hermano. Y esa es la declaración que salva al mundo. No las promesas de justicia y de paz sin Cristo, sino el reino de Cristo que se recibe por la fe. La bestia y sus seguidores se jactan, hermanos. Somos muchos, somos grandes, llegamos hasta el cielo. Ellos dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podría contra ella? ¿Quién puede con nosotros? Miren lo colosales que somos. Miren lo grande que hemos llegado, lo alto que hemos llegado. Pero cuando digan paz y seguridad, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad, cuando digan lo logramos, cuando digan llegamos a este mundo nuevo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por más fiera que sea la bestia, por más elocuente que sea el falso profeta, por más temible que sea el dragón, Cristo reina. Y Él vencerá sobre sus enemigos y los aplastará bajo sus pies. Apocalipsis dice, fíjense esta declaración, todos los reinos del mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Perseveremos entonces, hermanos, permanezcamos fieles, padezcamos, suframos penalidades si la ocasión lo demanda, y no dejemos de proclamar que solo hay un justo, solo hay un reino donde podemos ser transformados, renovados. Solo hay un reino que nos traerá la nueva Jerusalén, y ese es el reino de Cristo. Gloria sea a nuestro Salvador, hermanos. Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra, porque ella es clara y nos llena de esperanza, porque ella nos da realmente esa verdad en la que podemos estar firmes y confiados. Esa verdad por la que podemos morir, sabiendo que es más preciosa que nuestra vida. Porque sabemos que la verdad es usted mismo, Señor. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a no poner nuestra esperanza en este mundo, en cualquiera que clame ser nuestro Redentor o Salvador, en cualquiera que clame ser nuestro Mesías. Líbrenos de poner nuestra esperanza en ellos. Y ayúdenos, Señor, a confiar solo en Cristo y a saber que su reino es real, que de verdad va a ser manifestado, que de verdad debemos esperarlo y ansiarlo, porque no hay reino humano que nos pueda traer eso que anhelamos. Ayúdenos, Señor, a buscar ese reino y su justicia primeramente sobre todas las cosas, sabiendo que todas las otras cosas serán añadidas, Señor. Y sosténganos en medio de esta turbulencia, en medio de esta situación que nos ha zamarreado y que nos ha confundido. Y ayúdenos a poner nuestros ojos en Cristo y a perseverar, Señor, con humildad, pero también con determinación, con valentía, hasta el día final. Su nombre sea exaltado en nosotros, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.